Dios maravilloso, porque hoy tenemos todas estas peticiones y las ponemos en tu corazón, en tus manos y en tu presencia. Señor, obra en el tiempo que tú quieres y en la manera que tú quieras, y lo recibiremos en el momento que tú lo desees, Señor, con toda la gracia y con todo el agradecimiento. Por todas las acciones de gracias, Señor, que tú eres bueno, y por todas las necesidades, porque tú eres un Dios sabio y harás en el tiempo y en el modo que tú quieres. Lo ponemos en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues hablando de oración, porque hablar y predicar la palabra de Dios, fuente inagotable, siempre encontraremos que muchas veces hemos hablado de la oración. Yo he predicado la oración. ¿Recuerdan cuando hablamos del Padre Nuestro? Pero siempre que buscamos un tema, es increíble. Uno es como desgranar una mazorca, sale más y sale más y sale más. Cada granito es más y más de hablar de un tema. Hoy vamos a hablar acerca de las causas de la oración no contestada. Interesante, ¿no? Hay oraciones que Dios no ha contestado, ¿cierto? Yo tengo algunas. Creo que ustedes también. Y hay oraciones no contestadas y uno a veces, perdóneme, se rasca la cabeza y uno dice, ¿qué será? ¿Por qué? ¿Por qué Dios no contesta? Bueno, voy a tratar de transmitirles lo que dice la Escritura acerca de las causas de las oraciones no contestadas. ¿Tiene alguna causa? Claro que sí. Hay algunas causas que nosotros mismos generamos para que no haya contestación. Pero hay otras que Dios mismo genera en su gracia y en su soberanía, en las cuales dice, no voy a contestar. De tal manera que obviamente no me voy a meter en el terreno del Señor, de nuestro amado Padre, porque es su soberanía y su voluntad, y en eso Él obra. Yo solo acepto. Pero sí me voy a involucrar en las causas que nosotros generamos, en las cuales nosotros mismos les ponemos estorbo a nuestras oraciones. Vamos a ver el versículo lema o el versículo principal. Está en el Salmo 66, que es un salmo muy precioso hablando de la oración, de las oraciones no contestadas o de las oraciones en las cuales esperamos algún día que Dios conteste. Vamos al Salmo 66, 18 hasta el 20 y vamos a ver algo muy interesante. Dice, venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. Qué lindo, ¿no? David invita a sus amigos, a los que están a su lado, a su familia. Venga y escuche lo que Dios ha hecho. Y mira lo que dice el versículo 17. A él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Vuelvo y repito. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. ¡Qué maravilla! Aquí vamos a descubrir y vamos a mirar otros versículos. Y este salmo nos habla exactamente de eso. Las causas. Dice que David se acercó y él quiere contar cómo Dios, él cómo clamó y cómo el Señor le escuchó al final. Pero si hubiese alguna cosa de iniquidad o algo que hubiese hecho mal, el Señor no me habría escuchado. Vamos a ver algunos ejemplos y algunas formas de oración no contestada. Pero lo primero que les quiero decir es que Dios siempre contesta la oración. Siempre. Pastor, usted está equivocado porque yo he hecho una oración y no me ha contestado. Bueno, esa es una forma de contestar y lo vamos a descubrir. Les voy a decir que Dios siempre contesta la oración. ¿Por qué? Se los voy a demostrar. Vayan a Jeremías. ¿Recuerdan a Jeremías cuando lo estudiamos? Bueno, parte de Jeremías porque estudiar todo Jeremías es bastante largo. Leer o estudiar un libro completo gasta mucho tiempo, pero sería maravilloso. Pero lo estoy haciendo de acuerdo a temáticas.
Jeremías capítulo 33, versículo 3. Clama a mí. ¿Y qué dice? Y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué invitación? ¿Qué dice? Clama a mí. ¿Y qué dice después? Yo te responderé. Entonces, la primera premisa, lo primero que debemos aprender es que Dios siempre contesta la oración. Clama a mí y yo te responderé. ¿Cuál es la condición? Clamar, orar, quebrantarse, suplicar y sin cesar, sin descanso. Clama a mí. Clamar significa un dolor profundo, continuo, durante el tiempo, con una gran intensidad en la oración y con una convicción de que Dios hará. Entonces, primero aprendamos esto. Dios siempre contesta la oración. Nunca deja de contestarlas. Pero hay forma de que Dios las conteste. Vamos a ver algunas formas en que Dios contesta la oración. Veamos la primera. Dios puede contestar diciendo sí, te voy a hacer o te voy a responder de acuerdo a tu petición. Veamos un ejemplo de ello. Primera de Reyes, vaya conmigo a Primera de Reyes, capítulo 17. Vayan conmigo, Primera de Reyes, capítulo 17. Entonces, Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 22. Mire lo que dice tan interesante. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Bueno, esta es la historia cuando Elías resucita al hijo de la viuda. ¿Recuerdan esa historia? Bueno, el versículo 21 para tener un poquito de contexto. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. ¿Y qué dice? Y Jehová oyó la voz de Elías. ¿Cuánto tiempo pasó entre cuando dice que clamó a Jehová? Mire que la palabra clave en el versículo 21 dice, y clamó a Jehová y dijo, clamó Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Componentes de esta oración: clamor, ruego y una oración específica. Una oración específica. Y luego dice, y Jehová oyó la voz de Elías. Escuche, la voz. Significa que fue una oración en voz que escuchara no solo la viuda, no solo el mismo Elías, sino aquellos que estuviesen ahí. No sé quiénes estuviesen, pero muy seguramente por este evento algunos escucharían. Por eso él clamó a gran voz. Nuestras oraciones tienen que ser, no de gritos estoy hablando, no de un espectáculo como el publicano y el fariseo, no de esa manera, sino que sean sentidas de que vos, el Dios, escuche de nuestra voz el clamor y el ruego. Y luego dice, y el alma del niño, dice, oyó la voz de Elías. Cuando ore, ore en voz alta, no gritando, con ruego, clamando y Señor, te pido. Y dice que pidió algo específico, pidió algo extraordinario, que resucitara al niño. Estaba muerto. Eso es un milagro sobrenatural extraordinario. ¿Y qué hizo Dios? Lo escuchó. Entonces le pregunto, ¿Dios contesta oraciones? Sí. ¿Y contesta oraciones imposibles? Sí. ¿Y las puede contestar inmediatamente? Sí. Sí, sí y sí. Pastor, ¿Dios puede escuchar de que sane a un familiar mío y puede ser instantáneo? Sí, si Dios lo quiere hacer, lo hace. Y este ejemplo de una oración contestada fue de Elías. Elías, pues, es un hombre extraordinario de Dios, un profeta extraordinario de Dios. Pero vemos cómo Dios contesta en oración. Entonces, mire que Dios sí contesta. Entonces, Dios siempre contesta en las oraciones. Y puede ser un sí inmediato, un sí inmediato. ¿A cuánto nos ha pasado? Levante solo la manito ahí, que Dios ha dado respuestas inmediatas. A mí me ha pasado. Que uno dice, pide
Y como al mismo tarde, al otro día, wow, Dios, gracias porque apareció esto, porque me supliste esto, porque me diste esto, porque me abriste esta puerta. Y uno dice, qué maravilla, tengo un Dios extraordinario. Bueno, Dios, escuche, siempre contesta las oraciones. Clama a mí y yo te responderé. Pero tenemos que estar dispuestos a clamar, a rogar. Veamos otro ejemplo. Segunda de Reyes. Bueno, ya levantó alguien la mano a Yuray, me pone su manita. Muy bien. Segunda de Reyes, vayan un poquito más adelante. Segunda de Reyes, capítulo 20. Veamos otro ejemplo. Hay muchos, dirá, uy, pastor, se le escaparon. Claro que sí. Pero tomé dos que me llamaron mucho la atención y me animan, porque fueron oraciones de hombres y hay muchos. Ana, por ejemplo. Ruth, por ejemplo. Pero tomé de estos hombres que me llama la atención, o de este hombre. Mire, Segunda de Reyes, capítulo 20, versículos 1 al 7. Aquí hay la oración de un rey, Ezequías. ¿Recuerdan el rey Ezequías? Un rey bueno. Ezequías fue bueno. Dice, en aquellos días, versículo 1 del capítulo 20 de Segunda de Reyes, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, dijo, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Bueno, terrible, ¿no? Que le digan a uno, ¿sabe qué? Prepare su funeral. Yo no sé si yo estaría preparado para que Dios un día me diga, prepara tu funeral. Dice, y ordena tu casa. Es decir, le dijo, ordena, pon en orden todo, mira a ver cómo vas a dejar tus órdenes, si tienes deudas, si tienes algo de ahorros, si ordena tus cosas, ponte en paz con tu familia, habla con tu pastor, habla con tus hermanos, pon en orden tu casa porque morirás y no vivirás. Era una sentencia clara. Pero bueno, el versículo, entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, ¿qué significa que volteó su rostro a la pared? Se llama intimidad profunda. No quería que nadie lo viera, solamente era una petición entre su padre y él, Dios y él. Y muchas veces tenemos que buscar eso. No hay cosa más hermosa que orar en soledad. Yo lo hago todos los días. Y en voz alta. Y clamo por muchas cosas que necesito clamar en mi vida. Y muchas veces hay que voltar el rostro a la pared solitos y llorar. Y decirle, Señor, escúchame, aquí estoy. Y dice este hombre que volteó su rostro en una actitud de intimidad, de dependencia. Y decirle, Señor, ayúdame. Y oró a Jehová y dijo, mira las palabras, te ruego. ¿Qué? ¿Cómo dice? Te ruego. ¿Qué hizo Elías? Clamó y rogó. Te ruego, te ruego, te ruego, te ruego, te ruego. Oh Jehová, te ruego. Otra vez. Que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. No, tomen muy bien este versículo. Ezequiel no está diciendo, porque yo soy bueno, tienes que contestarme. No, no, no. Solo estaba diciendo, Señor, creo que no hay ningún obstáculo, no hay ninguna causa que mi oración no pueda ser contestada. Creo que me acerco con manos limpias y corazón puro. Por eso me atrevo a pedirte lo que te voy a pedir. Y creo que Ezequiel aquí nos da un ejemplo de las causas de la oración no contestada. Si Ezequías hubiese tenido algo oculto en su corazón, un pecado oculto o un pecado público, no hubiera podido hacer esta oración. Porque, como decimos, ¿con qué cara puede pedir esto? No hay cómo hacerlo, hermanos. Y este hombre dice que no solo volteó su rostro, no solo rogó, sino y lloró Ezequías. Pero mire la segunda frase, con gran lloro. ¿Quién lo vio? Nadie, solo su padre. No tenemos que llorar delante
la iglesia, los esposos, esposas. No, 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 no. Ahora, si lo hacen, no estoy diciendo que esté malo, no. Pero este gran lloro es en una intimidad profunda, diciendo, Señor, ayúdame, te lo ruego, te lo suplico, y voltea su cara a su pared más íntima de su hogar, de su vida, y llore con gran lloro. Derrame su corazón, diga, Señor, yo estoy íntegro, ayúdame en esta angustia. Y mire lo que dice el versículo. Y antes que Isaías saliese, antes, ¿cuánto tiempo pasó? Yo no puedo, pongámosle una hora de llanto, de ruego, de súplica, una hora pongamos, no lo dice, calculémoslo. Mientras que Isaías llegó, le anunció, salió y lo atendieron, le dieron un tintico, se tomó unas oncecitas ahí para seguir su camino y luego ordenó algunas cosas, le dijeron, Isaías, bendícenos, ayúdanos con este problemita. Y luego dice, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová diciendo, devuélvete. Es que Dios se arrepiente. No, 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 Dios nunca se arrepiente. Es que Dios escucha. Clama a mí y yo te responderé. Bueno, y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre. Yo he oído. ¿Recuerdan lo que dijo David en el Salmo 66? Si hubiera visto mi iniquidad, Jehová no me hubiera escuchado. Hermanos, hay que resolver problemas en nuestras vidas antes de orar y pedir al Señor cosas. ¿Qué es lo que vamos a ver? Y les voy a enseñar. Esta es la pequeña introducción del estudio. Y dice, yo he oído tu oración. Escuche, ha oído, significa que lo ha expresado, verbalizado. Nosotros tenemos que orar verbalizando en voz alta que nos escuchemos nosotros mismos. No nos tienen que escuchar los vecinos, ni la iglesia, ni saltar, ni... No, 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 no. Es verbalizarlo en forma coherente, clara, que nuestra mente, nuestro oído y nuestro corazón se conecten en una verbalización que sea ordenada, humilde y sincera al Señor. Eso es lo que está diciendo ahí. Así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. Yo he oído tu oración. ¿Y qué dice? No solo Dios oye, sino que ve. ¿Qué significa eso? La oración requiere actitud. Una actitud corporal, es decir, yo oro con reverencia. Voy a dar un ejemplo, no eso de orar con, Señor, gracias por esto y que están dando en las noticias, por gracias por el día de hoy y que ya sirvan la comida y bueno, amén. No, 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 no. Actitud, reverencia, tiempo. Y dice que él no solo oyó, sino vio cuál era la postura y cuál era su quebrantamiento. Y dice que, mire, y he visto tus lágrimas. Hermanos, ¿hay que orar con lágrimas? Sí, muchas veces. Y no espere estar en grandes problemas para tener grandes lágrimas. ¿Me escuchó? No espere tener grandes problemas para tener grandes lágrimas. Solo tenga gran intimidad con el Señor para tener lágrimas. Eso es lo que usted requiere. Intimidad. Decirle, Señor, yo hoy lloro porque estoy agradecido porque ha sido bueno conmigo. Porque recuperó el nieto, nos contaba José Luis de su nieto. Y esas lágrimas deben ser, ya no porque ya las lágrimas en momento crítico se dieron, pero ahora ahí tienen que haber lágrimas de agradecimiento, de intimidad. Me encanta. He aquí yo te sano. ¿Cuál fue la respuesta? Ya. Entonces, ¿Dios contesta la oración? Sí. ¿Y lo puede hacer inmediatamente? Sí. ¿Y lo puede hacer completamente? Sí. Y dice, dice, y que yo te sano, y al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré tus días 15 años. Wow. Bueno, esos son los plus del Señor. Entonces, mire que hemos tenido aquí un ejemplo de que Dios siempre responde las oraciones, siempre. Y ese siempre puede ser un sí. Y vemos con Elías y vemos con el rey Ezequías que Dios puede contestar cosas impresionantemente imposibles. El niño había muerto, es resucitado,
Ezequías iba a morir y es sanado. Para Dios no hay nada imposible, hermanos. Si oramos con fe. Si oramos como el rey Ezequías. Si tenemos la confianza como un Elías. Pero también Dios puede responder no. Entonces, a eso voy yo. ¿Sí ve que Dios siempre responde? Siempre responde. Puede responder sí, pero también responde no. No lo voy a hacer. Pero pastor, yo he quebrantado mi corazón, he volteado mi cara a la pared, he llorado, pero Dios dice, no lo voy a hacer. ¿Cómo podemos comprender eso? Se lo voy a explicar de esta manera. No lo sé. Porque es el terreno de Dios en su gracia, en su soberanía y en su voluntad. Lo cual yo no voy a pelear, ni a discutir, ni a entrar en presunciones o pensar que Dios no lo contesta. No. Es soberanía de Dios. El no es de Él. Voy a darles un ejemplo. Vayan conmigo a Génesis. De esto hay mucho que hablar. Génesis. Capítulo 40, por favor. Muy bien. Vamos al versículo 14. ¿De quién estamos hablando? De José. José está en la cárcel y se acercan dos compañeros de prisión y entre ellos estaba el copero y el panadero. Y José contesta o interpreta el sueño y dice el versículo 13, al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Entonces José le dice, bueno, mira, el sueño es este, tú vas a ser liberado. Y el panadero, pues, colgado. Y el versículo 14, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Ok, ¿qué es eso? Bueno, es una petición o una oración. Muy seguramente, y lo inferimos, que José le hizo esa misma oración a Dios. Señor, sácame de acá. Sí, yo sé que estoy en la cárcel, que la administro, que tengo el favor del carcelero, pero yo no quiero vivir toda la vida aquí. Quiero un proyecto de vida fuera de este lugar. Y era de pronto justa su petición, sí, muy humana, muy de su corazón. Yo hubiera hecho lo mismo. Oiga, ¿sabe qué? Acuérdese cuando esté allá, mire, no me deje acá. Es justa, pero también que Dios use a este hombre está bajo la voluntad de Dios. Entonces, de pronto José, y lo infiero un poquito así, él quería usar una palanca humana. Oiga, acuérdese de mí cuando con su jefe para que me aumente el sueldo o me traslade o me acceda a un ascenso, y uno usa lo que llaman las palancas. Bueno, lo usó de esa manera, lo veo, una justa petición. Pero aquí tenemos que ver que nuestra palanca es confiar en Dios, no en el hombre. ¿Por qué? Lección dada, lección aprendida. Y el versículo 23, ¿qué pasó con esta petición? Pues Dios escuchó la oración de José, muy seguramente lo oraba todos los días por ello. Lo inferimos y es claro que estaba en sus peticiones. Pero también escuchó su petición al copero y dijo, no es por ahí, José, espera, es justo lo que pides, yo voy a usar a las personas que debo usar, déjame eso en mis manos, tú sigue clamando, sigue rogando, sigue llorando, sigue clamando todo el tiempo, clama a mí y yo te responderé, pero no es en qué tiempo, yo te responderé. Y el jefe de los coperos no se acordó
de José, sino que lo olvidó. Qué raro, ¿no? ¿A usted no les parece eso extraño? ¿Quién pone el querer como el hacer? Dios. ¿Y qué le puso en este copero? Olvida lo que te dijo José, y se lo olvidó. ¿Yo cómo puedo olvidar a alguien que fue grato conmigo? Y de esa manera José fue muy grato. Yo creo que los cuidó porque él administraba la cárcel y les dio doble ración y los cuidó, que no, etcétera, etcétera. Inferimos eso porque eran sitios muy duros. Las cárceles de Egipto eran cárceles muy duras. Pero después de que él les da esta buena respuesta y ve el hombre que fue una realidad, se olvidó. ¿Qué casualidad? No, no es casualidad, es el plan de Dios. Y en nuestras oraciones podemos encontrar los no de Dios así. Dios hubiera podido usar al copero o a otro o simplemente sacar a José de la cárcel. Sí. Como Elías o como Ezequías, el rey, que le dijo, mira, necesito esto, resucita al niño, dame la salud. Y Dios hubiera dicho, sí, José, sales de la cárcel mañana. ¿Lo hubiera podido hacer? Sí. Pero ¿cuál fue la respuesta de Dios? No. Porque las respuestas de Dios son en su tiempo. ¿Cómo lo sabemos? Capítulo 41, versículo 1. Ahora, al final del 23 dice, sino que le olvidó. Lo olvidó. Pregunto, ¿Dios nos olvida? No, 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 Dios nunca olvida nuestras oraciones. Al copero sí se le olvidó en la súplica, su justa petición, que él pedía una petición que Dios usase a este hombre. Era una justa petición humana, entendible. Pero Dios le dijo, yo no olvido. El copero olvidó, pero yo no olvido. Pero mire lo que hace el 41. Aconteció que pasado, ¿cuánto? 2 años. Tuvo Faraón un sueño. Bueno, y ustedes ya conocen esto. ¿Cuánto pasó? 2 años. Y yo digo, José es la interpretación de la humildad, de la abnegación, de la fe, de la confianza, de la integridad, de resistir la tentación de una manera maravillosa, de dar testimonio de Jehová, de dependencia, de esperar en él a pesar de las circunstancias adversas. ¿Y qué hace Dios? 2 años lo dejó más en la cárcel. Porque Dios contesta las oraciones también diciendo no. Y cuando Dios no conteste, póngase en este versículo. Señor, tengo que esperar un mes, un año o 2 años como José. Entonces, mis queridos hermanos, los no de Dios son también respuestas. ¿Por qué? Porque aunque vemos en este versículo que ese no 2 años diría, olvidaron a José, el copero lo olvidó, Jehová lo olvidó. José dijo, no, yo sé que Dios no me ha olvidado, será en su tiempo. ¿Y qué hizo? Siguió trabajando en la cárcel. José no bajó los brazos, ¿no? Si usted lee la historia, no significa que José en esos 2 años se rebeló, entró en amargura, entró en réplica contra Dios, maldecía, hizo mal su trabajo, dijo, ya para qué, 2 años aquí metido y pudriéndome en esta cárcel. No, 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 no. ¿Qué siguió haciendo José? Y lo inferimos. Siguió trabajando, siguió con su carácter de Dios, siguió con su carácter de oración, nunca dejó de ser José, el joven de la túnica, el joven que no se dejó moldear por el mundo, el joven que no dejó de confiar en Dios. Así su oración no tuviese una respuesta inmediata de un sí. Y a los 2 años, Dios le contesta soberanamente. Ese es el plan soberano de Dios en nuestras vidas. Ese es el plan soberano de Dios en nuestras vidas. Él hará en su tiempo. No deje de pedir. No deje de hacer en la cárcel como José. No deje de rogar y quebrantar su corazón. Entonces, Dios también da respuestas como el no. Veamos otra respuesta de Dios. También Dios puede decir sí, puede decir no, o puede decir más tarde. Más tarde. Mire lo que dice Isaías 30:18. Vayan allí, por favor. Puede decir todavía no, espera, o más tarde. Isaías. Isaías, vayan conmigo al libro de Isaías, por favor. Muy bien. Aquí hay un versículo bien lindo.
Isaías capítulo 30, versículo 18. Por tanto, Jehová esperará, subraya esa palabra. Entonces, él puede contestar como un sí, como un no a José durante 2 años, un no de silencio, ¿no? Un no, pero te puede decir también más tarde. Todavía no, pero espera más tarde. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en él. Jehová esperará para tener piedad de vosotros. Entonces Dios puede contestar más tarde, tranquilo, voy a hacerlo, voy a hacerlo. No va a ser un sí inmediato, no va a ser tampoco un no rotundo en el sentido como lo hizo con José, sino contigo voy a responderte más tarde. Espera, espera que yo voy a tener misericordia. Más tarde. Y maravilloso aquí porque es la expresión de Isaías al pueblo de Israel, donde habla de todos los bienaventurados de los que confían en él. Dios hará, hermanos. Mire, Dios contesta todas las oraciones. Siempre contesta la oración. Clama a mí y yo te responderé. Tiempo continuo. ¿Cuándo? No lo sé. ¿Cómo? No lo sé. ¿A quién usará? No lo sé. Pero estos ejemplos nos permiten que Dios escucha y ve nuestro corazón y escucha nuestras oraciones. Pero por último, también puede contestar algo diferente. Muy curioso, ¿no? Vayan a Isaías 55. Ya el tiempo se me cumplió. Muy bien. Quiero que haga un paréntesis, quiero que oren por mí, por mi salud. Estaba un poquito mal. Hoy estaba en urgencias y tengo una lesión en el hombro derecho y me tiene muy, muy acongojado ese dolor. Y hoy hicieron un tratamiento ahí, entonces oren por mí. Isaías 55, 8 a 9. ¿Cómo Dios puede contestar algo diferente? Pero espere, pastor, no entiendo. Si yo le pido trabajo, ¿por qué me puede contestar con otra cosa? Yo tengo un testimonio muy lindo de nuestros hermanos de Chía, ¿cierto? ¿Están ahí, familia? Ok, familia, ¿están por ahí? Espero que no se me hayan desconectado. Sí, sí, Elisa, yo recuerdo cuando ustedes estuvieron en la iglesia, oramos por una petición laboral de otra índole. Cuando ustedes llegaron a Chía, crearon la farmacia, la droguería. Un negocio, ustedes iban por una ferretería, si no estoy mal, si no me falla la memoria. ¿Estoy de acuerdo? Sí. Tenemos una ferretería, Eso. pero en febrero colocamos la droguería. Estamos orando por eso. Exacto. Entonces oraron que cómo hacíamos, que si seguíamos la ferretería o abríamos la droguería. Y resulta que el Señor los llevó de una forma misericordiosa y ellos querían seguir con la ferretería, pero Dios les abrió un negocio. Perdóneme, vender tornillos y vender acetaminofén son cosas diametralmente diferentes, ¿cierto? Eso No, es, sí, pues, esto es otra cosa, ¿no? Que el sí, cemento, eso, a vender penicilina, ampicilina, qué sé yo. Y pues porque Dios, soy yo me una acuerdo que obrera. oramos cuando, sí, cuando contestaron, no, pastor, abrimos una droguería y yo, pero que la oración fue contestada de una forma tan diferente. Estamos orando por la ferretería y el Señor abrió una droguería. Y yo dije, el Señor está como perdido, vamos a volver a orar. No, Dios no estaba perdido. Dios sabía que iba a llegar la pandemia. Sí. Y Dios sabía que las ferreterías se iban a cerrar. Y Dios sabía que en pandemia no se iba a vender ni un tornillo, pero sí tapabocas y Dolex. Y eso sirvió para que su familia se sustentara. Mire, yo no puedo decir, pero Dios, me pasas a vender medicamentos y Dios tenía, a mí me gustaba aquí el tornillo y la cosa 3/4, 5/4 y la troca y bueno, qué sé yo, el del tornillo y para arriba y para abajo. Y ahora estoy vendiendo otras cosas. Miren, ¿por qué? Porque Isaías lo dice. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Porque yo le pido a Dios una cosa y me da otra, porque es que Él piensa de otra manera, Él lo ve de otra manera,
Él lo propone de otra manera y él ve el futuro de otra manera. Lo conoce. Omnisciente. Entonces a veces pedimos cosas y salen otras, pero decimos, Dios se equivocó. No, no, no. Dios es sabio. Y creo que en la familia, con Elisa y su esposo, hoy pueden decir de testimonio, Dios fue bueno y sabio al abrir este lugar para nosotros, desconocido en la parte económica, pero que hoy es una bendición. Es una bendición para ellos. Entonces, mire cómo Dios es bueno, cómo Dios hace cosas diferentes. Eh, Vayan al libro de Jonás. Esa historia es muy curiosa. Jonás, Dios le dice, bueno, Jonás, vas a predicar en Nínive, y él dice, no, yo me voy para otro lado, y bueno, y viene una lucha, él coge un barco y se va, y Dios lo tiene que reprender y disciplinar, y lo tiran al mar y lo monta en una ballena, un pez grande, no sé si es una ballena, pudo ser, un pez grande, dice, eh, y luego el pez lo vomita nuevamente en Nínive. Muy curioso, ¿no? Uno va para un lado y el Señor lo pone para el otro lado, ¿no? Dios es, no podemos escapar de atrás. Entonces, cuando al final de Jonás, quiero que vayan conmigo, capítulo 4, hay algo muy interesante acá. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a ir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. ¿Qué pasó en esta conversación? Es muy interesante porque Jonás dice, muy bien, yo voy a ir a predicar, pero yo quiero que tú los destruyas. La oración de Jonás, si ustedes ven, era que los destruyera totalmente. Y Dios le dijo, sí, los voy a destruir, pero ve y predica. ¿Cuál fue la respuesta? En el capítulo 3, versículo 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Entonces, resulta que Jonás, su intención era predicar porque Dios lo dijo, pero su intención era, vendrá un juicio, y era verdad, y los va a destruir a todos, porque él tenía mucha rabia contra los que vivían en Nínive, porque antiguamente habían llevado a sus coterráneos a prisiones y a esclavitud con narigueras y con grandes torturas, y Jonás dijo, esta es mi gran oportunidad de vengarme. Entonces le dijo, Dios va a traer, y les hablaba, Dios va a traer castigo y castigo y castigo. Y tanto les dijo que los hombres creyeron y se arrepintieron. Pero Dios dijo, muy bien, ya la respuesta del Señor dice, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar, anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbrase de silicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Estoy en el capítulo 3, versículo 10. Y se arrepintió del mal que había dicho que les harías y no lo hizo. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Mire lo que pasó acá. Con Jonás él pidió una cosa y Dios hizo otra. Porque los hombres se arrepintieron. Jonás esperaba la destrucción y dijo, no, no los voy a destruir. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Jonás quería destrucción y Dios dijo, no, va a haber bendición y restauración. Y le pidió que le quitara la vida. Versículo 9. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Versículo 11. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive? Aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Wow. Mira, hermanos,
Dios puede contestar de unas maneras algo diferente. Nínive, Jonás pedía destrucción y Dios dio bendición y restauración. Salvó a 120,000 personas. Dios puede contestar con algo totalmente diferente, diametralmente diferente. Usted pide un trabajo y Dios le da un negocio diferente. Y lo vimos con nuestros hermanos, con Elisa aquí en Chía. Así contesta Dios. Bueno, hermanos, esta es la introducción. Qué pena con ustedes. Esta es la introducción de las causas de la oración no contestada. Pero aquí ya vimos en esta introducción que Dios siempre contesta. Sí, no, todavía no, o más tarde, o totalmente, algo totalmente diferente. Que eso nos anime y nos desafíe a seguir orando sin cesar. Los espero el próximo viernes para seguir descubriendo a través de la Escritura este fascinante estudio de Dios para nosotros que tanto necesitamos, porque a veces nos hacemos la pregunta, ¿y por qué Dios no me responde? ¿Por qué Dios calla? ¿Por qué Dios? Bueno, eso es porque algunos los podré contestar, otros quedarán en el corazón de Dios, en su benevolencia, en su soberanía. Amado Padre, gracias te damos, Señor, esta noche por tu palabra, gracias por el amor que nos das y enséñanos, Señor, a orar, enséñanos a esperar en ti y enséñanos, Señor, a través de la Escritura. Si hay algo que me estorba mi oración, ayúdame a descubrirlo, a confrontarlo y a quitarlo. Porque lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, Dios les bendiga esta noche.